Hola hermanos, voy a ver si soy capaz de transmitir la trascendental importancia que tiene lo que voy a decir en este vídeo. A mi entender y con diferencia, es lo más importante que he dicho nunca en todos los años que llevo comunicando por las redes. Y ya son unos cuantos. Tengo que empezar por decir que el presidente electo Trump, es la persona más fiable, más leal, más sincera y más verídica que he conocido en toda mi vida. Nunca he conocido a nadie con la palabra más fiable que la suya. Pase el tiempo que pase, ocurra todo lo que ha sucedido, es absolutamente leal a la palabra dada. En su primera legislatura supe que el objetivo no era tumbar a la tiranía, era prepararlo todo para tumbar a la tiranía en la segunda legislatura. Si Trump hace 4 años no llega a salir de la Casa Blanca, Cuba ahora mismo sería libre y yo, perdonádmelo, pero estoy absolutamente seguro, así estaba diseñado, ya llevaría un tiempo siendo presidente del gobierno de transición y ya estaríamos más cerca de la convocatoria de elecciones libres. Trump tuvo que salir de la Casa Blanca y yo no pintaba ya nada en las redes. Cuando Trump se lanzó a la recuperación de la Casa Blanca, yo me lancé a la recuperación de la libertad, confiando, cuando muy pocos confiaban, que Trump se sobrepondría a todo lo que los demócratas le habían echado encima y saldría emergente como un ave fénix para recuperar el liderazgo. Cuando supe que iba en serio, supe que iba a poder con todo y entonces supe que teniéndole a él detrás dejaba de ser una quimera lograr la libertad de Cuba y que tenía que enfrascarme 100% con todo lo que yo fuera capaz para trabajar en ello. Ahora, pasado todo este tiempo, Trump acaba de cumplir el último compromiso que tenía hacia su apoyo por la libertad de Cuba. Y lo ha hecho de una forma sorprendentemente fiable, leal. Mirad, a mí hace unas semanas me comunicó su entorno que existía la posibilidad, más allá de que se me apoyase en todo este camino, en este proyecto de transición para Cuba, que se me nombrase como Senior Advisor for Cuba Affairs, es decir, el consultor principal para los asuntos de Cuba, dependiendo de toda una línea jerárquica que empezaba en él, seguía por el secretario de Estado, Marco Rubio ahora, por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, clave en lo que os voy a contar ahora, y después yo mismo como Senior Advisor for Cuba Affairs. Digamos que esa sería la jerarquía en lo que tiene que ver con Cuba. El secretario de Estado está obviamente para dirigir la política exterior en todo el planeta, el subsecretario para el Hemisferio Occidental para todos los países del área en el que está incluido Cuba y el Senior Advisor for Cuba Affairs únicamente para lo que es concretar los asuntos de Cuba. La legislación norteamericana obliga a que en esos dos primeros niveles jerárquicos, el de secretario de Estado y el de subsecretario de Estado, son ciudadanos norteamericanos. Senior Advisor, al ser un consejero de libre designación, está, digamos, exonerado, exento de determinadas obligaciones jurídicas en términos de ciudadanía, residencia, etcétera, etcétera. Por eso, digamos que en lo que tiene que ver, y únicamente en lo que tiene que ver con Cuba,
seré el cuarto en la jerarquía. Trump, Marco Rubio, el responsable subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, y yo para los asuntos de Cuba, enlazando con Cubanos Unidos Buscando Amanecer para la implementación del gobierno de transición en Cuba, en lo que tiene que ver también con aprovechar los 4 años de Trump en la Casa Blanca para regenerar y reconstruir Cuba y adelantar todos los pasos para que haya elecciones libres en Cuba, todavía con Trump en su segunda legislatura en la Casa Blanca. Mirad, digo que Trump es absolutamente fiable porque era básico el nombramiento de la persona que va a enlazar al secretario de Estado, Marco Rubio, es de origen cubano, eso ya es una señal, con el responsable, con el Senior Advisor for Cuba Affairs, es decir, conmigo, para poder a su vez enlazar con el Partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que es parte de lo que va a ser el gobierno de transición para Cuba. Es decir, todo el engranaje está perfectamente definido en función del compromiso de Trump hace ya años dado y lo que le convierte ante mis ojos como la persona más leal, fiel, veraz, confiable que conozco. Ese eslabón que faltaba en la cadena para garantizar que vamos a funcionar como un engranaje perfecto que va a desarrollar la transición en Cuba, la recuperación y la regeneración de Cuba en un tiempo récord, era, como os digo, ese responsable del hemisferio occidental. Es decir, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. El que está justo por debajo de Marco Rubio, secretario de Estado, y el que está justo por encima del responsable exclusivamente para Cuba, Senior Advisor for Cuba Affairs, que voy a ser yo. Por eso era importantísimo la palabra de Trump convertida en realidad con el nombramiento de esta persona. Y os digo quién es. Este subsecretario para el hemisferio occidental es Christopher Landau. Christopher Landau nació en 1963 en Madrid, justo donde estoy yo ahora mismo, en Madrid. Justo donde mis papás y mi familia fueron a parar, nada más ver que la revolución llegaba a la isla de Cuba. Por eso yo me eduqué fuera de Cuba. Fue después, cuando tenía 40 años, como ya he explicado muchas veces, cuando me reinstalé en Cuba por asuntos profesionales. Christopher Landau, como os digo, nació en Madrid. Y nació en Madrid porque su padre estaba adscrito al servicio exterior, es decir, estaba adscrito a la embajada, a la legación diplomática de Estados Unidos en España. Pero su papá no era el embajador. El embajador era Robert Woodward. Estamos hablando de cuando nació Christopher Landau en Madrid. El embajador era Robert Woodward. Esto es muy importante, porque ¿quién era Robert Woodward, embajador en España en 1963? La misma persona que fue nombrada en 1961, a mediados de 1961, por el presidente Kennedy, después de lo de Bahía de Cochinos, secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos. A mediados de 1961, por Kennedy, cuando se puso como prioridad evitar la propagación por el hemisferio del comunismo. Y Robert Woodward, quien después fue embajador en España en 1963, cuando nació Christopher Landau, porque su padre estaba en esa legación, fue, por encargo del presidente Kennedy, ya os digo, después de lo de Bahía de Cochinos, organizador de la primera reunión de lo que se llamó Alianza para el Progreso,
que fue una alianza creada precisamente para evitar la propagación del comunismo. Él fue el organizador de esa reunión, digamos, desde el punto de vista político para asumir el encargo del presidente Kennedy. Pero ¿sabéis quién fue el secretario ejecutivo de organización de esa organización? Mi tío materno Jaime. Ahí se estableció un vínculo entre él, que después fue embajador en España, Robert Woodward, el mismo embajador que estaba en España cuando nació Christopher Landau, el que acaban de nombrar subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental. Este mismo Woodward fue el promotor del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que en la primera legislatura de Trump estuvo apoyando todos aquellos vilios de los que yo hablaba y que ahora con Trump otra vez podemos continuar todo el procedimiento, que era Mauricio Claver Carone, un asesor de Trump también de origen cubano, que es el que trabajó codo con codo conmigo en toda la parte financiera y jurídica para la recuperación de la fortuna escondida por el régimen. Y además fue el promotor Woodward de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos como medida de presión. Bueno, pues mi tío Jaime, el que fue secretario de organización junto con Woodward para crear aquella Alianza para el Progreso, fue al mismo tiempo, como diplomático que es de carrera, profesor del programa de estudios latinoamericanos de la American School. ¿Y sabéis quién fue alumno del programa de estudios interamericanos de la American School? Christopher Landau, el que ahora es el eslabón que faltaba entre Marco Rubio y el Senior Advisor for Cuba Affairs. Luego hay un vínculo hasta familiar en el eslabón que faltaba. Si eso no es una palabra de lealtad, de fidelidad, de rigurosidad, de claridad, de plena confianza y de absoluto enfoque a la libertad de Cuba de parte del presidente Trump, vengan ustedes a negármelo. Ahora mismo, por esto es lo importante, tenemos una cadena ejecutiva que prioriza la liberación de Cuba por la vía de la transición, que es Donald Trump, absolutamente fiable porque está cumpliendo cada palabra que dijo hace años, y si todavía no se ha producido es porque tuvo que salir de la Casa Blanca. Si no, vuelvo a repetir, Cuba sería libre, yo sería presidente del gobierno de transición y Trump hubiera estado en la Casa Blanca ya. El secretario de Estado es Marco Rubio, de origen cubano, enfocado para la causa de la liberación. El tercero es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Christopher Landau. Os acabo de explicar quién es, de dónde viene, qué relación tiene. Y el Senior Advisor for Cuba Affairs, que digan lo que digan de mí, es un tipo que duerme, vive, sueña, come, se alimenta, pensando en la libertad de Cuba. ¿Sabéis que tenemos en Cuba, en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el primer evento ya hablando de transición y libertad dentro de la isla? En el Palacio de las Convenciones, como os digo, el 7 de enero, programado para las 12 del mediodía, y además haciéndolo coincidir con la primera entrega humanitaria, de ayuda humanitaria de todas las que tenemos previstas. Y yo tenía previsto viajar con mi esposa a una serie de eventos en Florida el 23 de diciembre, pero con esto lo anticipo el día 18, porque tenemos la primera reunión de trabajo, Trump, Marco Rubio, el subsecretario Christopher Landau y yo como Senior Advisor, y hemos quedado para hacer un recorrido de golf. Me han dicho hasta cuál es el course, el recorrido de los 18 hoyos, que es uno que es mítico allí en Florida, que es el Blue Monster, y que está en el Trump National Doral Golf Club. Ahí, distendidos, vamos a tener el primer encuentro personal, los 4 elementos de la jerarquía en lo que tiene que ver con Cuba. El presidente, el secretario de Estado, el subsecretario para el hemisferio occidental
y el Senior Advisor for Cuba Affairs. Esto va a ser ya. El día 20 de enero estaré en Washington y os digo que antes de enero hay gobierno de transición en Cuba implementado, pero antes, mucho antes, el día 7 ya sabéis que estamos en Cuba, en el Palacio de las Convenciones, el 7 de enero, repartiendo ayuda humanitaria y explicando todo el procedimiento. Lo más importante que he dicho después de años de trabajo continuo. Abrazo.